Bajo la bóveda antigua donde las constelaciones susurran historias que preceden a la memoria humana, la energía de Leo arde como un sol que se niega a apagarse. No es una luz prestada ni un reflejo tímido, es fuego propio, nacido del mismo pulso que empuja a las estrellas a desafiar la oscuridad eterna. Cuando el firmamento dibuja al león, no traza solo una figura, sino un principio cósmico, la voluntad de existir con tal intensidad que el universo se ve obligado a mirar. Leo pertenece al elemento fuego, pero no al fuego que destruye sin conciencia, sino al que forja, al que ilumina, al que reúne a las tribus alrededor de la llama en medio de la noche. Es la chispa del creador, la risa que estalla en mitad del miedo, el corazón que late tan fuerte que marca el ritmo de los demás. Gobernado por el sol, no gira alrededor de nada, es centro, eje, fuente. Allí donde otros reflejan, Leo irradia. Allí donde otros dudan, Leo avanza con la certeza de que el simple acto de brillar ya es una razón suficiente. En la mitología celeste, el león no fue domesticado. Representa la fuerza primordial que ningún rey pudo someter del todo. Es instinto noble, orgullo ancestral, dignidad que no se arrodilla fácilmente. Su rugido no es solo sonido, es declaración de existencia. Es el eco de la vida diciendo, aquí estoy, con tal potencia que incluso el destino se detiene un instante a escuchar. La esencia leonina nace del corazón, órgano simbólico que late como tambor de guerra y como canción de cuna. Todo en Leo pasa por ese centro ardiente, ama con grandeza, lucha con pasión, crea con dramatismo, sufre con intensidad, celebra con todo el cuerpo. No conoce los tonos grises por naturaleza, su lenguaje es el de los colores saturados, los gestos amplios, las promesas dichas mirando de frente. La tibieza le resulta ajena, casi incomprensible. Si va a sentir, siente de verdad. Si va a estar, está por completo. Existe en Leo una memoria solar, una herencia de realeza que no depende de coronas físicas. Es la realeza del espíritu que se sabe digno de ocupar espacio, de ser visto, de ser escuchado. No nace de la soberbia vacía, sino de la conciencia profunda de que la vida es un escenario sagrado y cada ser es llamado a interpretar su papel con grandeza. Leo no pide permiso para existir con intensidad, lo considera un derecho natural. Pero esta grandeza no es solo espectáculo. Bajo el brillo, late una lealtad feroz. El león protege su manada con una devoción que roza lo legendario. Puede soportar golpes personales, pero rara vez tolera que se dañe a quienes ama. Su orgullo no es solo individual, es colectivo. Se siente responsable de ser escudo, faro y estandarte. En su presencia, otros se atreven a levantar la cabeza, porque el fuego de Leo recuerda que la valentía es contagiosa. La astrología ve en Leo el arquetipo del héroe que atraviesa la historia con capa de luz. No porque no tema, sino porque se mueve a pesar del temor. Cada desafío es una oportunidad de demostrar que la voluntad puede ser más fuerte que la circunstancia. Hay algo teatral en su forma de vivir, sí, pero el teatro es sagrado, es la representación consciente de lo que se es por dentro. Leo convierte la vida en épica porque su alma se rehúsa a vivir en voz baja. Su dificultad para ser controlado nace de su conexión directa con el sol. ¿Cómo se encierra una estrella? ¿Cómo se ordena a la luz que no alumbre? Intentar apagar a Leo suele provocar el efecto contrario, la llama se alza, el orgullo se yergue, la dignidad se convierte en muralla. No responde bien a las cadenas invisibles, a las manipulaciones sutiles, a las jaulas emocionales. Su espíritu reconoce de inmediato cuando algo intenta reducirlo, y entonces surge el rugido interior, esa fuerza que rompe límites con la simple convicción de que la vida merece ser vivida en plenitud. Ser difícil de olvidar no es una estrategia, es consecuencia. La huella leonina queda porque todo lo hace con intensidad memorable. Su risa llena habitaciones, su tristeza pesa como tormenta de verano, su cariño se siente como un abrazo de sol al amanecer. Las experiencias compartidas con esta energía no pasan desapercibidas, se graban en la memoria emocional como escenas de una película que nadie quiere borrar. En el viaje del alma, Leo representa el momento en que el ser deja de esconderse. Es el acto de subir al escenario interior y aceptar el foco, aunque tiemblen las piernas. Es la decisión de crear, de amar, de liderar, de expresarse sin pedir disculpas por la propia luz. Su misión no es ser pequeño para que otros no se incomoden, su misión es brillar de tal forma que otros recuerden que también llevan un sol dentro. El lado épico de Leo también implica pruebas. El fuego puede volverse orgullo rígido,
La luz puede cegarse a sí misma, la necesidad de reconocimiento puede doler cuando no llega. Pero incluso esas sombras forman parte del mito, el héroe que aprende que la verdadera grandeza no depende solo de aplausos, sino de la coherencia con el propio corazón. Cuando Leo integra su vulnerabilidad, su fuerza se vuelve aún más magnética, porque ya no es solo resplandor, es también profundidad. Hay en esta energía una creatividad inagotable. Leo crea como acto de existencia. Arte, palabras, gestos, proyectos, maneras de amar, todo puede convertirse en obra. El universo, a través de Leo, se expresa con dramatismo, belleza y presencia. Es el niño cósmico que juega a ser rey, y el rey que nunca pierde del todo la capacidad de jugar. Esa mezcla es pura alquimia vital. Astrológicamente, Leo marca el punto del año en que la luz está madura, plena, consciente de sí. No es el inicio del fuego impulsivo, sino el fuego que ya sabe quién es. Es identidad, autoconfianza, expresión del yo como ofrenda al mundo. No se trata de brillar por encima de otros, sino de brillar tan auténticamente que la propia luz inspire. Imposible de controlar porque su motor está dentro, no fuera. Difícil de olvidar porque su paso no es silencioso ni pálido, sino solar, vibrante, cargado de presencia. Leo es la historia que se cuenta después, el nombre que resuena cuando se habla de coraje, de pasión, de alguien que vivió con el pecho abierto y el alma encendida. En el gran tapiz del cielo, el león no pide ser pequeño para encajar en la noche. Acepta su papel, arder. Y en ese ardor recuerda al mundo que vivir es un acto heroico, que sentir es un privilegio ardiente, y que el corazón, cuando se atreve a latir sin miedo, puede convertirse en la fuerza más luminosa del universo. En la arquitectura invisible del cielo, la energía leonina no solo arde en el centro, también organiza el espacio a su alrededor. Así como el Sol mantiene a los planetas en danza por su gravedad silenciosa, la presencia de Leo genera campos de influencia emocionales y creativos que ordenan el caos. No se trata de dominio impuesto, sino de magnetismo natural. Cuando esta fuerza está equilibrada, otros encuentran órbita, dirección, sentido de pertenencia. El liderazgo que emana de aquí no nace del miedo, sino de la inspiración, no empuja desde atrás, atrae desde adelante. Existe una dimensión espiritual profunda en esta vibración que a menudo pasa desapercibida tras el brillo exterior. Leo está vinculado al principio del alma individual, a la conciencia de ser un ser único e irrepetible dentro del tejido cósmico. No es ego vacío, es identidad sagrada. Es el reconocimiento de que cada chispa tiene un diseño propio y que negarlo es traicionar el plan creativo del universo. Cuando esta energía se despierta plenamente, la vida deja de ser supervivencia y se convierte en autoría. Se empieza a vivir como quien escribe una leyenda, no como quien rellena días. También vive aquí el arte del riesgo noble. Leo enseña que no hay epopeya sin exposición, que no hay gloria sin la posibilidad de caída. La valentía leonina no es ausencia de miedo, sino decisión de que el miedo no dicte el destino. Cada vez que esta fuerza actúa, envía un mensaje al campo colectivo, atreverse transforma la realidad. El simple gesto de mostrarse auténticamente altera la atmósfera, como si el aire se electrificara ante la verdad expresada sin máscaras. En la alquimia interna, esta energía rige el proceso de convertir la herida en poder creativo. El corazón, símbolo leonino, no solo ama, también ha sido roto, decepcionado, probado. Pero en lugar de cerrarse, cuando evoluciona, aprende a amar con mayor conciencia. La cicatriz se vuelve emblema, no debilidad. De esa transmutación nace una autoridad emocional que no se puede fingir. Se habla, se crea, se lidera desde la experiencia vivida, y eso otorga una resonancia que traspasa defensas ajenas. Leo también guarda relación con el tiempo mítico, ese plano donde los actos adquieren dimensión legendaria. No vive solo en el instante práctico, su energía percibe la vida como una narración mayor. Cada decisión puede ser un capítulo, cada desafío una prueba iniciática, cada vínculo un pacto de almas. Esta percepción épica transforma la rutina en aventura. El día a día deja de ser gris cuando se entiende como parte de una saga personal. Hay un vínculo poderoso con la expresión corporal y la presencia física. El cuerpo, para esta fuerza, es instrumento de expresión del espíritu. La postura, la mirada, el movimiento, la voz, todo comunica identidad. No se trata de vanidad superficial, sino de coherencia entre lo interno y lo externo. Cuando la energía leonina fluye,
el cuerpo se convierte en estandarte del alma, y la mera forma de estar en un espacio transmite seguridad y vitalidad. En el plano creativo colectivo, Leo actúa como catalizador de proyectos que requieren visión y entusiasmo sostenido. Donde otros ven dificultad, esta energía ve escenario. Donde otros dudan, aquí surge la narrativa del logro posible. Tiene la capacidad de infundir sentido dramático positivo a los procesos, lo cual alimenta la motivación de grupos enteros. No es solo hacer, es hacer con épica, con relato, con significado. Eso cambia la calidad de la experiencia humana. También existe una relación profunda con la dignidad frente a la adversidad. Leo enseña el arte de caer con la espalda recta. No porque no duela, sino porque entiende que la forma en que se atraviesan las pruebas define la huella que se deja. Hay una nobleza interna que impide arrastrarse cuando el alma sabe que nació para caminar erguida. Esta actitud genera respeto incluso en contextos hostiles, la dignidad es un idioma universal. En niveles más sutiles, esta energía conecta con el niño interior eterno, esa parte que aún cree que la vida puede ser mágica. No es ingenuidad, es acceso directo a la fuente creativa original. Mantener vivo ese fuego lúdico es una forma de resistencia espiritual frente al cinismo del mundo. La capacidad de asombro, de juego, de imaginar realidades más grandes es una fuerza revolucionaria que renueva estructuras agotadas. Leo también representa la iniciación en el propio poder personal. Llega un punto en la evolución donde ya no es posible culpar al entorno, al pasado o al destino. Surge la conciencia de que se es CEO creador. Esa toma de responsabilidad puede ser abrumadora, pero también liberadora. Significa que el fuego está dentro, que la dirección se elige, que el guión puede reescribirse. Esta comprensión marca el paso de personaje secundario a protagonista. La relación con la memoria colectiva es igualmente relevante. Las figuras arquetípicas del héroe, del rey justo, del líder carismático, del artista que deja huella, beben de esta fuente. Cada vez que la humanidad necesita recordar su grandeza potencial, el símbolo del león resurge en historias, mitos y culturas. Es un recordatorio de que la grandeza no es privilegio de unos pocos, sino posibilidad latente en la conciencia humana cuando se conecta con su centro solar. Imposible de controlar porque responde a una ley interior más fuerte que cualquier presión externa. Difícil de olvidar porque su forma de existir altera el clima emocional de los lugares que toca. Esta energía no pasa como sombra, pasa como amanecer. Y el amanecer, una vez visto, nunca se borra de la memoria del cielo. En las capas más sutiles del simbolismo celeste, la vibración leonina guarda relación con el acto sagrado de encarnar. No es solo existir en un cuerpo, sino habitarlo con conciencia de propósito, como si cada latido fuera un tambor que marca el avance de una misión antigua. Esta energía impulsa a ocupar el propio espacio en la Tierra sin encogerse, a sentir que la presencia física no es accidente sino declaración. El mundo material, bajo esta fuerza, deja de ser escenario hostil y se convierte en territorio de expresión del espíritu. También habita aquí la relación con la autoridad interior, distinta del poder externo que se impone. La autoridad leonina nace de la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Cuando estas capas se alinean, surge una solidez que no necesita levantar la voz para ser reconocida. Es el tipo de presencia que, incluso en silencio, impone respeto. No por miedo, sino por la claridad con la que se sostiene a sí misma. Existe un vínculo profundo con el destino creativo, esa corriente que empuja hacia la autoexpresión como forma de evolución del alma. Bajo esta energía, crear no es pasatiempo, es necesidad vital. Lo no expresado se siente como fuego contenido que presiona desde dentro. Por eso la creatividad leonina suele tener un componente catártico, al manifestarse, libera, ordena, da sentido a la experiencia vivida. Cada obra, cada gesto auténtico, es una victoria sobre la inercia y el anonimato espiritual. En el plano épico, esta vibración se relaciona con la travesía del héroe que debe aprender a gobernarse antes de gobernar nada externo. El verdadero trono no está fuera, está en el dominio de las propias reacciones, impulsos y emociones. Cuando esta fuerza madura, el orgullo se transforma en autoestima consciente, la necesidad de aprobación en seguridad interna, el deseo de aplauso en placer por la propia coherencia. Esa transformación marca el paso del rey simbólico al rey sabio. También hay un lazo con la memoria ancestral del linaje humano que recuerda épocas en las que el liderazgo estaba unido a la responsabilidad espiritual. Leo porta ese eco,
El poder no como privilegio egoísta, sino como servicio magnánimo. La generosidad forma parte esencial de su arquetipo. Dar calor, dar ánimo, dar protección, dar reconocimiento a otros. Cuando esta cualidad se activa, se convierte en un sol que no solo brilla, también nutre. La relación con el honor es otro aspecto profundo. El honor, en esta clave, no es rigidez moral, sino fidelidad al propio código interno. Es la capacidad de sostener la palabra dada, de actuar de acuerdo con los valores incluso cuando resulta incómodo. Esa integridad construye una reputación energética que trasciende el tiempo. Las acciones dejan huella en la memoria colectiva porque están cargadas de verdad. En dimensiones psicológicas más internas, la energía leonina enfrenta el miedo a no ser visto, a no ser reconocido en la propia esencia. Superar ese temor implica reconocer que el valor no depende de la mirada externa. Cuando esta comprensión se integra, surge una libertad poderosa, expresarse por la alegría de ser, no por la necesidad de validación. Esa libertad magnética es una de las formas más altas de esta vibración. También se asocia con la capacidad de inspirar esperanza en momentos de oscuridad. Así como el sol siempre regresa tras la noche, la presencia leonina recuerda que la luz es cíclica pero constante. Su energía transmite confianza en la vida, incluso después de pérdidas o fracasos. No niega la sombra, pero se rehúsa a concederle la última palabra. Esta actitud convierte a esta fuerza en faro emocional en contextos donde otros se apagan. En el terreno de la voluntad, esta vibración representa la decisión firme de vivir con intensidad consciente. No se conforma con la supervivencia automática, busca experiencia plena. Comer, amar, crear, reír, luchar, todo se vuelve acto deliberado. Esa forma de vivir amplifica la sensación de estar realmente vivo, y esa vitalidad es contagiosa. Hay además una conexión con la teatralidad sagrada del universo, donde cada alma interpreta un papel irrepetible. Leo entiende intuitivamente que la existencia es representación cósmica. No para fingir, sino para revelar. El drama no es exageración vacía, es amplificación simbólica de verdades internas. A través de gestos grandes, emociones claras y actos visibles, se transmiten mensajes que el lenguaje ordinario no logra contener. La relación con el coraje del corazón merece una dimensión especial. No es solo valentía física, sino valor emocional, atreverse a sentir profundamente, a mostrar afecto, a declarar amor, a admitir dolor. Este tipo de coraje es raro, porque expone la vulnerabilidad. Sin embargo, es precisamente esa apertura la que convierte a esta energía en inolvidable. La autenticidad emocional deja marcas más profundas que cualquier hazaña externa. En niveles más elevados, esta vibración habla de la conciencia de ser chispa divina en forma humana. No desde la superioridad, sino desde la responsabilidad de honrar esa chispa viviendo con nobleza. Cada acto se convierte en ritual, cada decisión en ofrenda, cada paso en parte de una danza mayor. La vida, entonces, deja de ser accidente biológico y se convierte en misión luminosa. Imposible de controlar porque su fuente es interna y su legitimidad nace del propio ser. Difícil de olvidar porque su forma de existir despierta algo dormido en los demás, un recuerdo de grandeza, de dignidad, de fuego interior. Esta energía no solo vive, irradia. No solo avanza, deja estela. Y allí donde ha estado, el aire parece conservar un rastro de calor, como si el sol hubiera pasado caminando entre formas humanas. En las corrientes más profundas del simbolismo celeste, la vibración asociada al león guarda una relación directa con el misterio de la irradiación consciente. No se trata solo de existir, sino de emitir una frecuencia que transforma el entorno, como si cada emoción, cada pensamiento y cada acto fueran rayos solares con capacidad de calentar, revelar y activar. Esta cualidad convierte la vida en un acto de influencia sutil, incluso en silencio. Esta energía modifica la atmósfera, elevando la temperatura anímica de los espacios que atraviesa. Existe aquí un vínculo con la noción de linaje espiritual elegido, no por sangre, sino por resonancia de alma. Esta fuerza parece recordar pactos antiguos, compromisos con la luz, promesas de encarnar para sostener la llama cuando otros olvidan su propia chispa. De ahí surge una sensación interna de misión que no siempre se explica con palabras, pero que impulsa a actuar con grandeza incluso en gestos cotidianos. Hay conciencia de que cada acción deja una huella más allá de lo visible. En el plano de la psique profunda, esta vibración rige el proceso de reconciliación con la propia grandeza. Muchas almas,
por historia o por miedo, han aprendido a disminuirse para no incomodar. La energía leonina rompe ese patrón. Obliga a mirar de frente el propio potencial, incluso cuando asusta. Aceptar la propia luz puede ser tan desafiante como enfrentar la sombra. Sin embargo, ese reconocimiento marca el inicio de una vida vivida desde la plenitud y no desde la contracción. También se manifiesta como fuerza de cohesión grupal a través de la celebración. Donde esta energía actúa, surgen rituales de alegría, encuentros que elevan el ánimo, momentos compartidos que recuerdan que la vida no es solo lucha, sino también gozo. La celebración aquí no es frivolidad, es acto espiritual que reafirma el valor de estar vivos. Reír, danzar, crear juntos se convierte en medicina para el alma colectiva. Hay un aspecto ligado al dominio del propio relato interno. Esta vibración impulsa a dejar de narrarse como víctima de las circunstancias y empezar a verse como protagonista de una saga personal. Cambiar la historia que se cuenta sobre uno mismo transforma la experiencia de la realidad. El pasado deja de ser carga y se convierte en material épico, en pruebas superadas que fortalecen el carácter. Así se construye una identidad basada en la resiliencia y la dignidad. En dimensiones más sutiles, esta fuerza conecta con la noción de radiancia ética. No basta con brillar, la luz debe ser limpia. Cuando esta energía evoluciona, el deseo de destacar se alinea con valores elevados. La influencia se usa para elevar, no para someter. La palabra se convierte en herramienta de aliento, el liderazgo en guía, la presencia en refugio. Esa pureza de intención amplifica el impacto de cada acto. Existe además un lazo con la creatividad como canal de lo divino. Bajo esta vibración, crear se siente como colaboración con fuerzas mayores. La inspiración no se vive como propiedad individual, sino como flujo que atraviesa. Esto genera humildad ante el misterio de la creación y al mismo tiempo una profunda responsabilidad de honrar ese flujo con disciplina y entrega. La obra se vuelve puente entre mundos. La relación con el coraje existencial también se profundiza. No se trata solo de enfrentar peligros externos, sino de sostener la propia verdad frente a presiones invisibles. Decir lo que se siente, elegir lo que vibra con el alma, apartarse de lo que apaga el fuego interno requiere valentía silenciosa. Esta forma de coraje construye una vida auténtica, y esa autenticidad es fuente de poder duradero. Hay un vínculo con la energía del corazón como centro de inteligencia superior. No es solo emoción, es sabiduría intuitiva. Decidir desde este centro implica escuchar una brújula interna que va más allá de la lógica fría. Cuando se actúa desde ahí, las acciones llevan una coherencia que se percibe en el entorno, generando confianza y atracción natural. En el tejido de las relaciones humanas, esta vibración impulsa a amar con presencia total. Amar aquí no es cálculo, es entrega consciente. Implica ver al otro en su grandeza potencial y tratarlo desde ese reconocimiento. Esa mirada tiene poder transformador, porque refleja una imagen más alta de lo que alguien puede llegar a ser. Así, el amor se convierte en acto de empoderamiento mutuo. También existe una conexión con el fuego de la renovación personal. Cuando ciclos terminan, esta energía no se queda en la ceniza. Usa el calor residual para iniciar nuevos comienzos. Cada final se convierte en antesala de una versión más luminosa de sí mismo. La capacidad de renacer sin perder la esencia es uno de sus dones más épicos. En niveles más amplios de conciencia, esta vibración representa la expresión del espíritu solar en forma humana. Es la afirmación de que la vida quiere experimentarse con intensidad, belleza y significado. Cada ser que encarna esta frecuencia se convierte en recordatorio viviente de que la existencia puede ser obra de arte, que el coraje puede ser estilo de vida y que el corazón, cuando se vive sin cadenas, es fuerza capaz de alterar destinos. Imposible de controlar porque responde a una ley interna que precede a cualquier autoridad externa. Difícil de olvidar porque su paso deja marcas de calor, inspiración y presencia. Donde esta energía se manifiesta, algo despierta, algo se enciende, algo recuerda que la grandeza no es mito, sino posibilidad viva latiendo en el centro del ser. En la cartografía invisible de la conciencia, la fuerza asociada al león también guarda relación con el acto de sostener la propia luz cuando el entorno se enfría. Hay momentos en la travesía humana donde las circunstancias parecen apagar el entusiasmo, donde la rutina, la decepción o la presión colectiva intentan reducir la intensidad del espíritu. Aquí emerge una cualidad profundamente leonina, la capacidad de autoencenderse.
No depende únicamente de estímulos externos para brillar, recuerda que la llama original está dentro, como una brasa que puede avivarse con decisión, dignidad y memoria de propósito. Esta vibración se enlaza con la noción de presencia como acto espiritual. Estar plenamente en un lugar, en un instante, en un encuentro, es una forma de poder. No dispersarse, no diluirse, no ausentarse interiormente. La energía del león enseña a ocupar el momento con totalidad, como si cada segundo fuera un escenario sagrado donde algo esencial se está revelando. Esa intensidad de presencia genera una sensación de realidad amplificada, todo se siente más vivo, más nítido, más significativo. También se relaciona con la construcción del mito personal consciente. Toda vida, vista desde la distancia, puede leerse como relato simbólico. La fuerza leonina impulsa a vivir de tal manera que esa historia esté cargada de sentido, que los actos respondan a valores elevados, que las decisiones reflejen coraje interior. No se trata de grandiosidad vacía, sino de coherencia narrativa entre lo que se es y lo que se hace. Cuando esta alineación ocurre, la existencia adquiere una belleza épica que trasciende lo ordinario. En el plano de la voluntad creadora, esta energía conecta con la capacidad de sostener un sueño cuando aún no hay pruebas visibles de su materialización. Es la fe activa, la convicción que trabaja en silencio mientras el mundo duda. El fuego leonino no necesita garantías inmediatas, se alimenta de la visión interna. Esa perseverancia inspirada es una de las fuerzas que han impulsado grandes obras humanas a lo largo de la historia. Existe además una relación con la dignificación del deseo. Desear, en esta frecuencia, no es debilidad ni carencia, sino impulso vital que orienta hacia la expansión. Reconocer lo que se anhela profundamente es reconocer la dirección del alma. Negar ese impulso sería apagar una brújula interior. Cuando se honra, el deseo se convierte en motor de evolución y no en simple impulso disperso. En la esfera emocional, esta vibración rige la nobleza en la expresión de sentimientos. No hay manipulación ni juegos ocultos cuando esta fuerza está integrada, hay claridad, honestidad, frontalidad luminosa. Decir lo que se siente con respeto y firmeza libera energía contenida y construye vínculos basados en verdad. Esa transparencia emocional puede intimidar, pero también libera a otros para hacer lo mismo. La relación con el cuerpo como templo de la vitalidad también se profundiza. El movimiento, la postura erguida, la respiración amplia, la voz firme son manifestaciones físicas de un espíritu que se reconoce valioso. Cuidar el cuerpo se convierte en acto de respeto hacia la chispa interior que lo habita. La energía fluye con mayor potencia cuando el vehículo físico se honra y se activa. En niveles colectivos, esta vibración tiene un papel en los momentos históricos donde se necesita coraje visible. Surgen figuras que encarnan la fuerza de sostener la dignidad frente a la adversidad, que se convierten en símbolos vivientes de resistencia luminosa. No porque sean perfectas, sino porque su determinación recuerda a otros que el espíritu humano puede mantenerse erguido incluso en tormentas intensas. Hay un aspecto ligado al silencio lleno de poder. Aunque esta energía suele asociarse con expresión y brillo, también conoce el valor de retirarse momentáneamente para recargar la llama. El retiro no es huida, es reencuentro con la fuente. Desde ese silencio, la luz regresa más concentrada, más clara, más consciente de su dirección. En planos más elevados, esta vibración conecta con la experiencia de la alegría como estado del ser y no solo como reacción a circunstancias favorables. La alegría leonina es un acto de elección, una afirmación de la vida a pesar de las sombras. Esta alegría tiene fuerza transformadora, desarma la desesperanza y recuerda que la existencia, en su núcleo, es celebración del hecho de ser. También se vincula con la capacidad de perdonarse a uno mismo por no haber brillado siempre con la intensidad deseada. La autocompasión noble permite levantarse sin arrastrar culpa paralizante. Reconocer errores sin perder la dignidad es una forma de madurez espiritual que fortalece la luz en lugar de apagarla. Imposible de controlar porque su centro de mando no está fuera, sino en el núcleo ardiente del ser. Difícil de olvidar porque su forma de vivir deja impresiones profundas, como huellas solares grabadas en la memoria emocional de quienes la presencian. Esta energía no se limita a pasar por la vida, la atraviesa como un rayo cálido, recordando que cada existencia puede convertirse en acto de valentía luminosa, en testimonio de que el corazón humano es capaz de arder con una grandeza que ningún límite externo puede contener. En la dimensión más simbólica del cielo interior, la fuerza vinculada al león guarda relación con el derecho sagrado a ocupar espacio en la realidad. No es una concesión externa,
es una cualidad intrínseca del ser. Esta vibración recuerda que reducir la propia presencia por miedo, vergüenza o costumbre es una forma de exilio del alma. Expandirse, en cambio, no implica invadir, sino manifestar la forma única en que la vida decidió expresarse. Cada gesto auténtico se convierte en acto de reclamación de territorio espiritual. También existe aquí una conexión profunda con la noción de coherencia vibracional. Cuando pensamiento, emoción y acción laten al mismo ritmo, surge una sensación de integridad que fortalece el campo energético. Esa coherencia genera una especie de gravedad interna que atrae oportunidades, personas y circunstancias afines. No es magia superficial, es alineación de frecuencias. La energía leonina, cuando está centrada, actúa como núcleo estable alrededor del cual la realidad comienza a organizarse con mayor fluidez. En el plano épico del desarrollo del alma, esta fuerza representa la etapa donde se deja de pedir permiso para ser quien se es. Durante fases anteriores, la conciencia puede haber buscado aprobación, aceptación, validación constante. Aquí se produce un giro, la identidad se sostiene por su propia verdad. Esta transición suele ir acompañada de pruebas que desafían la seguridad interna, pero superarlas consolida una autoestima que ya no depende de aplausos pasajeros. Existe además un lazo con la pedagogía del ejemplo. Esta vibración enseña más por presencia que por discurso. La forma de caminar, de hablar, de enfrentar la adversidad se convierte en mensaje silencioso para otros. La coherencia visible inspira más que cualquier teoría. Así, la vida se transforma en enseñanza viva, en demostración de que es posible sostener la dignidad, la pasión y la autenticidad incluso en contextos difíciles. En capas más profundas de la psique, esta energía se relaciona con la reconciliación con el propio deseo de ser visto. Durante mucho tiempo, ese impulso pudo haber sido juzgado como vanidad o egoísmo. Sin embargo, desde esta perspectiva, ser visto es sinónimo de ser reconocido en la propia esencia. Negar ese anhelo es negar la expresión de la individualidad. Cuando se integra de manera consciente, el deseo de visibilidad se convierte en impulso creativo que enriquece el mundo con talentos y perspectivas únicas. También se manifiesta como resistencia a la mediocridad interior. No se conforma con versiones disminuidas de sí mismo. Hay una llamada constante a superarse, no por comparación, sino por fidelidad al potencial interno. Esta exigencia puede ser intensa, pero cuando se equilibra con autocompasión, se convierte en motor de crecimiento continuo. En el terreno de las relaciones, esta vibración impulsa a crear vínculos donde ambas partes puedan brillar. No se trata de eclipsar ni de apagarse, sino de compartir luz. La admiración mutua, el reconocimiento de la grandeza del otro, se convierten en pilares del lazo. Así, el amor se vive como alianza de fuegos que se potencian. Existe un aspecto ligado al manejo consciente de la imagen personal. La forma en que se presenta uno ante el mundo se entiende como extensión del mundo interior. Cuidar esa proyección no es superficialidad, sino acto simbólico de respeto hacia la propia esencia. La estética se convierte en lenguaje, en forma de comunicar quién se es sin necesidad de palabras. En niveles más sutiles, esta energía conecta con la experiencia de la noble soledad. Aunque disfruta del reconocimiento y la interacción, también sabe retirarse a su propio centro sin perderse. Esa capacidad de estar consigo mismo fortalece la identidad y evita depender exclusivamente del entorno para sentirse vivo. Hay una relación con el fuego purificador de las crisis. Cuando la vida sacude, esta vibración tiende a atravesar la experiencia con intensidad, pero también con capacidad de renacimiento. Las pruebas se convierten en forjas donde el carácter se templa. Cada caída, lejos de destruir, refina la fuerza interior. En el plano espiritual más elevado, esta energía habla de la encarnación de la conciencia solar como principio de creatividad divina. Cada acto consciente se vuelve colaboración con la expansión de la vida. Vivir con entusiasmo, coraje y autenticidad se convierte en forma de honrar la existencia misma. Imposible de controlar porque su legitimidad nace del núcleo del ser, no de estructuras externas. Difícil de olvidar porque su manera de existir deja resonancias profundas, como si el aire recordara el calor de su paso. Donde esta vibración se expresa plenamente, algo despierta en los demás, un recuerdo íntimo de que la grandeza no es excepción, sino potencial dormido esperando ser encendido. En los pliegues más sutiles de la conciencia simbólica, la energía del león también se vincula con el acto de sostener la identidad cuando todo alrededor cambia.
Las épocas se transforman, las relaciones mutan, las certezas externas se disuelven, pero existe un núcleo solar que permanece. Esa constancia interior es uno de los tesoros de esta vibración. No es rigidez, es eje. Como el sol que sigue ardiendo aunque las nubes lo oculten, la esencia permanece firme incluso cuando la vida atraviesa estaciones de sombra. Hay aquí una relación profunda con la soberanía emocional. No se trata de no sentir, sino de no entregar el timón interno a cada oleaje externo. Esta fuerza enseña a reconocer las emociones, honrarlas, pero no ser arrastrado sin dirección. La dignidad emocional es una de sus coronas invisibles. Permite atravesar pérdidas, decepciones o conflictos sin traicionar el propio valor. Se sufre, pero no se pierde la estatura interior. En el viaje del alma, esta vibración marca el momento en que se comprende que el talento es responsabilidad. Aquello que se sabe hacer con naturalidad, aquello que brota con fuerza y belleza, no es casual. Es herramienta que la vida entregó para ser usada. Ocultarlo por miedo o pereza sería negar un regalo sagrado. Por eso esta energía empuja a desarrollar dones, a pulir habilidades, a ofrecer al mundo lo que solo uno puede ofrecer de esa manera única. También existe un vínculo con la capacidad de atravesar la crítica sin desmoronarse. Quien brilla se vuelve visible, y lo visible recibe miradas diversas. La energía leonina madura aprende a escuchar sin perder el centro, a distinguir entre juicio externo y verdad interna. Esta fortaleza psicológica permite seguir creando, amando y liderando sin paralizarse por opiniones ajenas. En planos más profundos, esta fuerza se relaciona con la reconciliación entre poder y ternura. No es solo fuerza imponente, también alberga una sensibilidad enorme. El corazón que ruge es el mismo que se conmueve con facilidad. Integrar ambas dimensiones crea un equilibrio magnético, firmeza sin dureza, autoridad sin frialdad, pasión con empatía. Existe además una conexión con el fuego de la inspiración que se enciende en otros. Cuando esta energía se expresa con autenticidad, despierta ecos en quienes la rodean. No obliga a nadie a brillar, pero recuerda que es posible. Esa activación silenciosa es una de sus contribuciones más grandes al tejido humano. En la dimensión del tiempo interior, esta vibración enseña a vivir con sentido de eternidad en el instante. Cada momento se siente cargado de significado potencial. Esta percepción intensifica la experiencia de estar vivo. La vida no se posterga para un futuro ideal, se encarna ahora, con todo el calor del presente. Hay también un lazo con la estética del coraje. No solo importa vencer, sino cómo se atraviesa el desafío. La elegancia en la dificultad, la compostura en la presión, la capacidad de mantenerse erguido en medio de la tormenta forman parte de esta firma energética. Esa forma de estar frente a la adversidad deja impresiones duraderas en la memoria colectiva. En el terreno espiritual, esta energía se vincula con la experiencia de gratitud como combustible del alma. Reconocer la propia luz, los talentos, las oportunidades, incluso las lecciones difíciles, alimenta el fuego interior. La gratitud aquí no es resignación, es reconocimiento del valor de la experiencia vivida. También se manifiesta como impulso a crear legado. No desde la obsesión por la fama, sino desde el deseo de que la vida haya aportado algo luminoso al mundo. Una obra, una acción, un gesto de amor, una inspiración sembrada en otro ser. Dejar rastro de calor humano es una motivación profunda de esta vibración. Existe una relación con el silencio orgulloso de quien sabe quién es, sin necesidad de repetirlo. La identidad firme permite relajarse en la propia piel. Ya no se lucha por demostrar, se vive. Esa naturalidad es uno de los signos de la fuerza integrada. En planos más elevados, esta energía simboliza la conciencia de ser centro creador dentro del propio universo personal. No se controla todo, pero sí la actitud, la respuesta, la intención. Ese reconocimiento otorga poder real, el único que no depende de circunstancias externas. Imposible de controlar porque su raíz se hunde en el núcleo ardiente del ser. Difícil de olvidar porque su manera de existir deja calor, huella y resonancia en el alma de quienes cruzan su camino. Allí donde esta vibración se expresa, la vida parece más grande, más intensa, más digna de ser vivida como una gesta luminosa. En las capas más profundas del simbolismo astral, la energía asociada al león también se enlaza con la capacidad de sostener la visión cuando aún no existe forma. Antes de que algo se manifieste en la materia, vive como imagen ardiente en el interior.
Esta vibración protege esa imagen como si fuera una llama en medio del viento. No la expone a cualquier mirada, no la abandona ante la duda colectiva. La cuida, la alimenta con fe y determinación, hasta que encuentra el momento justo para encarnarse en acción. Así, lo invisible se convierte en destino visible. Hay un vínculo poderoso con la noción de identidad como obra en construcción consciente. No es una etiqueta fija, sino una creación continua. La energía leonina impulsa a modelar el carácter con la misma intención con la que un artista trabaja su materia. Cada decisión moldea la figura interior, cada acto deja una marca en el mármol del ser. Esta conciencia transforma la vida en proceso creativo permanente. También se relaciona con la valentía de ser diferente sin necesidad de oponerse a todo. La singularidad no se vive como rebeldía vacía, sino como expresión natural de una esencia irrepetible. No busca encajar a la fuerza ni destacar por contraste artificial. Simplemente es, y en ese ser auténtico radica su fuerza. La diferencia se vuelve aporte, no conflicto. En el plano emocional profundo, esta vibración rige la capacidad de atravesar la humillación sin perder la dignidad. Existen momentos donde el orgullo se hiere, donde el reconocimiento esperado no llega o donde se cometen errores visibles. Aquí aparece una lección crucial: la verdadera nobleza no depende de la imagen externa, sino de la postura interna frente a la caída. Levantarse sin cinismo, sin endurecer el corazón, es una de las pruebas más altas del fuego leonino. Existe además una conexión con el arte de inspirarse a sí mismo. No siempre habrá voces externas que animen, ni aplausos que sostengan el ánimo. Esta energía aprende a ser su propio estandarte, su propio canto de guerra, su propia fuente de entusiasmo. Esta autosuficiencia emocional no aísla, fortalece. En dimensiones más sutiles, esta fuerza se relaciona con el magnetismo del entusiasmo genuino. Cuando algo se vive con pasión verdadera, se genera un campo energético que atrae colaboración, oportunidades y resonancias afines. El entusiasmo es visto aquí como fuerza creadora, no como simple emoción pasajera. También hay un lazo con la capacidad de dramatizar la vida en sentido sagrado, es decir, dar forma simbólica a la experiencia para comprenderla y transformarla. Convertir el dolor en relato, el desafío en rito de paso, la victoria en celebración consciente. Esta teatralidad profunda no es exageración superficial, es lenguaje del alma para integrar lo vivido. En el terreno del liderazgo interior, esta vibración impulsa a gobernar los propios impulsos más instintivos sin negarlos. El fuego no se apaga, se dirige. La pasión no se reprime, se canaliza. Esta alquimia crea una fuerza que no se desborda, sino que avanza con propósito. Existe una relación con la generosidad magnánima, aquella que da sin calcular cada retorno. Dar reconocimiento, apoyo, calor humano. Cuando esta energía está equilibrada, encuentra alegría en ver brillar a otros. El poder no se siente amenazado por la luz ajena. En niveles espirituales elevados, esta vibración conecta con la conciencia de ser chispa creativa del universo expresándose de forma única. Cada vida se percibe como experimento divino de belleza, coraje y expresión. Esta comprensión convierte la existencia en acto sagrado continuo. Hay también una relación con la resiliencia luminosa. Después de las crisis, no solo se vuelve a la forma anterior, se regresa con mayor conciencia de la propia fuerza. Las cicatrices se integran como parte de la identidad, no como vergüenza. En el tejido de la memoria emocional de otros, esta energía deja impresiones duraderas porque activa emociones intensas, momentos cargados de presencia, experiencias vividas con el corazón abierto. Lo que se vive con intensidad consciente no se borra con facilidad. Imposible de controlar porque su dirección nace de una brújula interna que responde al fuego del ser, no a presiones externas. Difícil de olvidar porque su forma de existir despierta sensaciones profundas, como si al pasar recordara a los demás su propia capacidad de grandeza. Donde esta energía se manifiesta plenamente, la vida adquiere tono de leyenda viva, de historia contada al calor de una llama que no se apaga.